Bien. Génesis capítulo 12. Gracias, Señor. Usted me va a acompañar en la Biblia del capítulo 12 hasta el capítulo 24. Del capítulo 12 de Génesis al capítulo 24 vamos a ir haciendo un relato hasta donde el tiempo nos dé. Y no tengo duda alguna que vamos a ser bendecidos. Amén. Dice Génesis 12 de esta forma. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el versículo siguiente dice: y se fue Abraham. El libro de Romanos, en el capítulo 4, el verso 12, dice que nosotros seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. ¿Qué seguimos nosotros? Las pisadas de la fe. Las pisadas. ¿Y por qué seguimos las pisadas? Porque a Abraham, dice Pablo en Gálatas, fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No como si hablase de muchos, sino de uno. ¿Y ese uno quién es? Cristo. Entonces, ¿cuál es la simiente de Abraham? Cristo. Nosotros salimos o saltamos del capítulo 12 de Génesis al nuevo pacto, cuando Pablo se va hacia atrás y dice: nosotros pertenecemos a esa semilla que fue sembrada en nuestro padre Abraham. Por lo tanto, dice, nos debe interesar, porque nosotros debemos seguir esas mismas pisadas de nuestro padre Abraham. Cuando usted lee el capítulo 12 comienza de una forma bien especial. ¿Me puedo, permiso, me lo voy a sacar de acá, hermano, me molesta. Allí sí. El capítulo 12 comienza de esta forma. Dice: pero Jehová había dicho. Por lo tanto, la historia de Abraham no comienza en el capítulo 12. Para la lectura que hacemos nosotros, sí. Pero cuando dice que había dicho, ¿qué se entiende? Que ya Dios venía tratando con la vida de Abraham antes. Y el capítulo dice, es como redundar, ¿correcto? Pero Jehová había dicho a Abraham, es decir, y repite ya lo que le había dicho. ¿A cuántos de nosotros Dios nos tiene que repetir en más de alguna oportunidad las cosas? ¿Cuántos honestos hay acá? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Sí o no? A todos nosotros Dios nos tiene que repetir en más de alguna ocasión y oportunidad las cosas. Entonces, aquí usted se encuentra con 6 o 7 mandatos de Dios. Hay unos mandatos de Dios y el fruto de esa obediencia, hay bendiciones en la vida de Abraham. Pero ¿cuál es el mandato?
le manda a renunciar. Y le manda a renunciar en 3 niveles, de un círculo bien íntimo a un círculo más externo, interno y externo. Y comienza con el más externo, diciéndole: debes dejar tu tierra. Después se acerca un poquito más y le dice: pero también debes dejar tu parentela. Y después llega a lo más íntimo y le dice: y debes dejar la casa de tu padre. Es decir, lo más íntimo en la casa del padre. El círculo más externo es en la parentela. Y el círculo quizás más global viene siendo la tierra. Debes dejar la tierra, debes dejar tu parentela y debes dejar la casa de tu padre. Y Pablo, cuando dice que debemos seguir las pisadas de la fe de Abraham, tiene mucha razón, porque cuando Abraham recepciona esta palabra de parte de Dios, enseguida el versículo 4 dice: y se fue Abraham. No preguntó absolutamente nada, no miró consecuencias. Abraham llegó, escuchó la voz de Dios y enseguida obedeció. Eso es fe. No hubo cuestionamiento. Gracias, muchas gracias. No hubo cuestionamiento, pero recuerde, ¿cuáles son las 3 renuncias que debía hacer? La casa de su padre, la parentela y su tierra. Digámoslo de las 3: la casa de su padre, la parentela y su tierra. Sin embargo, el versículo 5 dice: tomó pues Abraham a su esposa Sarai, y agrega un personaje que lo va a seguir durante todo el camino, y es a Lot, hijo de su hermano. En otras ocasiones yo me he referido a esto de manera más enfática, pero solo para a los que están anotando: Lot significa velo. ¿Qué significa? Velo. Por lo tanto, el caminar de Abraham en esta primera etapa de su vida, él siempre tuvo un velo frente a él. Lot significa velo. ¿Qué es un velo? Es una cortina. Usted puede transitar con Dios, pero siempre con un velo. Algo que no le permite accesar a los misterios de Dios. Abraham caminó con Dios, obedeció a Dios, pero en esta primera etapa de su vida hubo algo que le iba a hacer tropiezo, que le iba a hacer obstáculo. Por eso es que es importante el primer versículo, que es el camino de renuncia, que tiene que ver con la vida emocional, con la conexión al corazón que nosotros tenemos. Por lo general nosotros opinamos y hablamos: es que yo no lo siento en mi corazón. ¿Y desde cuándo que nosotros obedecemos al corazón? ¿Desde cuándo que nosotros tenemos el corazón como un patrón de guianza? Cuando la Biblia dice: engañoso es el corazón, perverso, ¿quién lo entenderá? O sea, el único referente que ni usted ni yo podemos tener para guiarnos, para leer nuestra vida, es el corazón. Es que yo no siento en mi corazón, es que no tienes que sentir ni cosas buenas ni cosas malas en el corazón,
porque ni las cosas buenas ni las cosas malas del corazón para Dios no vale absolutamente nada. Recuerde que los hijos de Dios somos guiados ¿cómo? Por el Espíritu. Gracias por su entusiasmo esta noche. Levante su mano derecha, diga, somos guiados por el Espíritu. Amén. Usted nunca sabrá qué tan cierto es hasta que comprenda y entienda que el proceso para llegar al capítulo 24 es seguir las huellas o las pisadas de Abraham. Abraham es una tipología de nuestras vidas. Es un tipo, sombra y figura de nuestra realidad. Es un tipo, sombra y figura de nuestro llamado. Todos cuando escuchan el llamado del Señor, ¿saben lo que hacen? ¿O saben lo que hemos hecho? Lo que aparece en el capítulo 12, en el verso 4, en las primeras palabras, escuchamos a Dios. ¿Y qué dijo Abraham? Y Abraham se fue. Y Abraham se fue. A mí me llamó el Señor. Yo obedezco al Señor. Yo soy guiado por el Señor. Yo escuché la voz del Señor. ¿Pero qué escuchaste? ¿Qué fue lo que escuchamos? Deja tu tierra. Deja la casa de tu padre. Deja tu parentela y la tierra. ¿Escuchó eso o no? O de manera impulsiva nos largamos, nos lanzamos y decimos, no, yo... Es decir, estamos hablando de las pisadas, de la fe de nuestro padre a Abraham. Y por las mismas razones que a Abraham le pasó lo que le pasó, son las razones por qué a nosotros nos pasan las cosas que nos pasan. Dice posteriormente, hubo hambre en la tierra. ¿Qué es lo que hubo? Hambruna. ¿Qué es lo que hubo? Necesidad. ¿Qué es lo que hubo? Aflicción. ¿Qué es lo que hubo? Angustia. ¿Cuántos han vivido momentos así? ¿Qué es lo que hubo? Cesantía. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Qué hacemos los hijos del Señor en tiempo de hambruna? Hagamos de esto una dinámica. Dígalo fuerte. ¿Qué hacemos nosotros los hijos del Señor en tiempos difíciles? ¿A dónde vamos? ¿A quién acudimos? ¿A quién le creemos? Porque si me voy a ir a la casa del Padre, quiere decir que nunca me fui de la casa de mi Padre. Si me voy a la parentela, quiere decir que nunca me fui de la parentela. ¿Sabes qué hizo Abraham? Se fue al mundo. Dice que descendió a Egipto en tiempos difíciles. ¿Está leyendo conmigo? Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Descendió Abraham a Egipto. Cada vez que usted lea en la Biblia que un hombre descendió, nunca es bueno. Nunca es bueno. David descendió, Samuel descendió, Jonás descendió a Jope, descendió al barco, descendió al casco, descendió al vientre del pez. La vida del justo va de aumento en aumento y la vida de Jonás, ¿cómo iba? De descenso en descenso. Y la vida de Abraham comienza el descenso. En tiempo de hambruna, nunca confíes en el mundo. Porque cuando tú confías en el mundo, violentamos los principios del reino. Violentamos los principios de Dios. Y es lo que hace Abraham cuando hace pasar ¿a quién? A su bella esposa como hermana.
¿Me están siguiendo? Seguramente alguien tiene problemas con la Biblia y dirá, pastor, pero está hablando del mismo Abraham. No, estoy hablando del mismo Abraham. Del que saltaba, del que cantaba, del mismo. Del que cantaba, del que estaba en la puerta, del que predicaba. Así somos nosotros. Así es nuestra naturaleza cuando nos desconectamos de Dios. Escúcheme esto. Los vacíos se llenan de manera rápida. Usted se desconecta de Dios, se conecta con las tinieblas enseguida. ¿Me escuchan? Usted, si no tiene luz, tiene ignorancia, tiene tiniebla. Pero nadie queda en la mitad. Nadie queda en la mitad. Por eso cuando usted se levanta un día en la mañana y dice, no hay yo para dónde ir, no hay yo qué hacer, no sé cómo hacerlo, esa ignorancia es tiniebla. Y los hijos del Señor, los que somos guiados por el Espíritu del Señor, siempre sabrás qué hacer en los tiempos difíciles. Aleluya. No en los tiempos de gozo, no en los tiempos de alegría, no en los tiempos del verano, del sol, de las estrellas. Porque en tiempo natural las estrellas brillan, se alumbran en las noches. Pero cuando está nublado, tú no ves nada, pero el sol sigue existiendo. O sea, que tú no veas nada, que tú estés en tiniebla, no significa que el sol no está. El sol siempre está. Siempre está. ¿Qué ocurre con este hombre, el padre de la fe, que desciende en un momento determinado de su vida a Egipto a buscar respuesta, a la respuesta que no encontraba en Dios, y a su hermana? Roxana, si te preguntan, es como que yo le diga a mi esposa eso. Si el gerente de este lugar te pregunta, tú no digas que eres mi esposa porque necesitan un soltero. ¿Ah? Tú di que eres mi hermana. Y cuando este hombre se iba a unir, Dios le habló. Dios le habla a los mundanos, sí Señor, Dios le habla a los mundanos, aunque ellos no sepan, pero Dios le habla a los mundanos, para que el nombre de Dios sea honrado siempre. La dignidad de Dios nunca quedará pisoteada. Bendito sea el Señor. ¿Están allí o no? El capítulo 13, ¿cómo comienza? Ayúdeme. Si lo proyectan, por favor, allí. El capítulo 13, ¿cómo comienza? Léalo, ¿cómo dice? Allá atrás lo están leyendo, ¿cómo dice? Que siga leyendo. Subió pues. ¿Qué más? Y con él. Y con él. Uno dice, no, si con esto que le pasó, el rey lo pudo haber matado. ¿O no? O sea, esa crisis que vivió, ¿sabes para qué lo que era? Dígalo. No, Abraham no tendría que haber subido. Nosotros tendríamos que estar en el cementerio sepultando a Abraham. Porque ese rey lo pudo haber, tenía la autoridad para haberlo matado. Me engañaste. Eras falso. Y el padre de la fe. ¿A cuánto le han dicho así, no? ¿Tú no eres cristiano? Alex, tú que estás leyendo el celular, ¿sí? ¿Tú no eres cristiano? ¿No? Yo digo, no, a ver, delante de su mano derecha, diga, me están hablando a mí porque yo sigo. O sea, Abraham es tipo, sombra y figura de qué? ¿De qué realidad? De nosotros. De nosotros.
Y el hombre dice, subió. O sea, me gustaría cortar la última parte que diga, no, Abraham subió, ahora va de gloria en gloria. Ahora se reconcilió con el Señor. Ya salió del caos, salió de la angustia, salió del momento difícil, ya iba con su esposa. Y al lado del que iba. A ver, si un problema como ese no te saca los velos, ¿quién te los saca? ¿Me están siguiendo o no? O sea, las crisis no te hacen, no te crean. Las crisis están hechas, ¿sabes para qué? ¿Sabes qué significa crisis en chino? ¿Alguien sabe? ¿Quién dijo? En el oriente las crisis se definen como oportunidad. Pero voy un poquito más lejos. Los griegos a las crisis le llamaban oportunidad. Por eso que en el oriente le llaman oportunidad. Pero analícelo desde el punto de vista del occidente. Esta crisis es una oportunidad. No, nosotros no la analizamos así. Porque para nosotros crisis, ¿qué es lo que es? Cuando ya estás, pastor, estoy en crisis. Estás hundido, pero hasta el pantano ya se te ven los dedos. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y alguien te tiene que sacar ahí de... Eso para nosotros es que tengo una crisis económica. Crisis económica significa que estoy endeudado, pero... Crisis matrimonial significa que ya mi esposo no quiere nada conmigo, mi esposa... Crisis con los... Para nosotros crisis es cuando estás empantanado. Eso para nosotros... Pero ¿por qué para ellos crisis es oportunidad? Porque la definición de crisis para ellos no es el momento en que nosotros estamos en crisis. Ellos visualizan la crisis en el tiempo. Y como visualizan la crisis, dicen, no voy a llegar. Es la oportunidad para hacer los cambios ahora. Eso significa. No sé si me expliqué bien. ¿Cuántos están en crisis? Haga así conmigo, diga, es una oportunidad, hágalo así. ¿Ah? Es una oportunidad. Estamos en medio. Hay que editar este video, pero ¿cuántos están dispuestos a dejar a los... ¿Cuántos siguen al Señor? Dejar la casa de tu padre, dejar tu parentela y dejar la tierra. Y antes de salir, corriendo, impulsivo, ahora sí Señor, ahora sí Padre, ahora sí te pido perdón. Ahora, asegúrate que los velos se han sacado de nuestras vidas. Sigamos avanzando. El capítulo 14 dice que Abraham libera a Lot. Se produce una guerra allí. Y el versículo 14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y fue y lo liberó. Posteriormente, el capítulo continúa diciendo que aparece lo que nosotros conocemos como un tipo de Cristo, que es Melquisedec. El hombre bendice a Abraham cuando venía, dice, de la derrota de Kedor Laomer. Nosotros llegamos posteriormente al capítulo 15. Dice que en gracia o en gratitud, allí en el capítulo 14, Abraham entrega los diezmos a Melquisedec, porque Melquisedec le dio pan y le dio vino. Y bendijo, el versículo 20 dice, y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo.
¿Sabe qué significa gozo? ¿Qué significa el vino? Gozo. ¿Qué significa el pan? Palabra. Es decir, el alimento. Nosotros, para los que dicen que el diezmo estaba en la ley, esto se escribió 430 años antes de la ley. El diezmo nunca fue algo de la ley. El diezmo siempre fue en gracia. ¿Me explico? Decir, damos de gracia. ¿Y qué nos da Dios a nosotros? Nos da el gozo y nos da el pan, la palabra. Y nosotros respondemos en gratitud, porque creemos en el sustento de Dios, y el sustento de Dios es que nosotros permanezcamos, a pesar de todo lo que te pueda pasar, o lo que te pueda estar pasando, que permanezcas siempre en gozo. Pero para que permanezca en gozo, tiene que estar bebiendo el vino constantemente, y para que estés nutritivo, con proteína, al momento de situaciones circunstanciales que te puedan ocurrir, siempre tiene que estar también siendo alimentado por la palabra. Y en respuesta a eso, dice que Abraham entregó al rey que no lo necesitaba, porque era rey, tenía mucha riqueza. Sin embargo, a Abraham sí él necesitaba, porque se producía la retroalimentación. Entrego y se me entrega. Entrego y se me entrega. Y de esa forma llegamos al capítulo 15. Y en el capítulo 15 han pasado algunos años aquí, y Dios reitera lo mismo que el capítulo 12. Dice, y después de estas cosas, ayúdenme usted por favor, ¿a qué cosas se refiere? La promesa. ¿Cuál era la promesa? Bendecir a toda su generación. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y engrandeceré tu nombre, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué hace Abraham? Y le dice el Señor, pero para eso tienes que dejar tú la casa de tu padre, tienes que dejar tu parentela y tienes que dejar tu tierra. ¿Correcto? Estamos hablando, y después de estas cosas, ¿qué otras cosas ocurren? Abraham salió con Lot. Y después de estas cosas, ¿qué otra cosa ocurrió? Abraham descendió a Egipto. Y después de estas cosas se metió en lío porque tuvo que ir a ayudar a su sobrino Lot. Y después de estas cosas apareció Melquisedec. Y después de estas cosas, oye, después de estas cosas sigue Dios apareciendo en nuestras vidas, hermano. Abraza al que está a tu lado, dile, Dios no se cansa contigo, dile, Dios no se cansa contigo. ¿Ah? Dile, aunque tenga sueño, aunque haga calor, falta oxígeno esta noche acá, dile, Dios no se cansa contigo. ¿Amén? A ver, entre nosotros, esto después lo van a editar, pero entre nosotros. De acá no sale. ¿Hay alguien aquí, o alguno de nosotros, de los que estamos presentes esta noche en este lugar, o aquellos que están detrás de esta pantalla, que Dios ya tendría que haberlo fulminado? ¿Qué tiempo? Levanten la mano, a ver. Acá se levantaron todas las manos para los que nos están viendo, ¿eh? Algunos levantaron las dos manos. ¿Cuántos tendrían que haber quedado en el capítulo 14? A ver. ¿Cuántos tendrían que haber quedado en el capítulo 13? ¿O cuántos simplemente dicen, no, pastor, yo en el capítulo 12 no hubiese dado ningún paso? ¿Ah? Porque dice, y ya Dios le había dicho anteriormente a Abraham. O sea que hay una negociación, un tira y encoge, hasta que Abraham determinó, y llegamos al capítulo 15 y Dios le aparece de una forma increíble. Después de estas cosas vino, oye, el punto que se me olvida acá es lo siguiente: las cosas que tiene que hacer Dios para llegar a nosotros, pastora Tamara, es que nos tiene que amar mucho. Felipe Moreira,
Dios te tiene que amar muchísimo. Lucas, Claudito, Alex. Gracias por tu entusiasmo, Alex. Pero si Dios me dice que me va a bendecir y yo tonto y a loca, así, vamos. ¿Para qué me dijo Dios? Hay gente que el evangelio no se lo toma en serio. Así caballos locos, y después cuando van en la mitad del camino, no, pastor, yo nunca pensé que no tenía que tener amigos en el mundo, pero si te lo dijo al principio. Estás leyendo mal la Biblia. Estás comprendiendo mal el llamado. Te lo dijo. Deja la casa de tu padre. Deja tu parentela. ¿Qué más? Y deja tu tierra. Pregunto, ¿te lo dijo Dios o no te lo dijo? Si lo entendemos o no lo entendemos. Si lo tenemos claro, ¿por qué entonces anda Lot al lado nuestro? Esa gente que te hastía, esa gente que lastra el lado de tu vida. Esa gente que no te deja ver el reino, esa gente que te saca del centro de la voluntad de Dios. Esas personas que son parientes o conexiones con el corazón. No, pastor, es que ¿cómo le voy a decir a Lot? Espérate un tiempecito para que cuando lleguemos ya y ves cómo Dios le mete la... No vamos a alcanzar por el tiempo, pero... A ver, hermano, las consecuencias que tuvo que pagar Abraham por la desobediencia. ¿Cuánto nosotros hemos pagado costo por la desobediencia? Y le dice, después de estas cosas, vino la palabra, Cristo. Al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Aparece Cristo, vino Cristo, la palabra, a Abraham en visión. La palabra visión es primera vez que aparece en la Biblia, aquí en el capítulo 15. Es decir, a pesar, esta es gracia, por eso quería que comprendiesen el principio de la gracia. Porque como un hombre que descendió al mundo, que hizo pasar a su esposa por hermana, que luego subió y todos pensamos, ahora sí, y sube y viene nuevamente con Lot. Llegamos, ya han pasado algunos como 10 años más o menos, y llegamos al capítulo 15, y aquí Dios lo lleva a otra dimensión y le da una visión y le dice, no temas, Abraham, yo soy, aleluya, tu escudo. No temas, Patricio, Claudio, Lorena, Gonzalo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande. Es decir, si yo soy tu escudo, todos los dardos que vienen de afuera no te van a alcanzar, no te van a tocar. Dios da por sabido que te equivocaste, que descendiste al mundo, que negociaste allí con el rey, que hiciste pasar a tu esposa. Es decir, lo que estamos tratando de decir es que los descensos siempre nos llevan a violentar nuestros principios, nuestras convicciones, lo que le prometimos a Dios, nos vemos nosotros reflejados, es que lo que le dije en realidad no lo estoy cumpliendo, y todas esas cosas, y no nos damos cuenta que aún cargamos con Lot. A pesar de todo aquello, Dios se le presenta como su escudo. Aleluya. Aleluya. Primera vez que se le presenta de esa forma. Primera vez que aparece esa palabra en ese lugar. Y Dios vuelve a hacerle las promesas que le dará un hijo, le vuelve a decir que lo va a bendecir. Abraham entiende mal, vamos al capítulo 16. En el capítulo 16
dice que su esposa Sarai no le ha dado hijo y tiene una sierva egipcia, bella moza, una modelo, una muchacha linda, hermosa. Entonces la mujer, su esposa llamada Sarai, tiene una revelación del cielo y le dice a su esposo: ya ves que yo no puedo darte un hijo, pero te ruego, le dice, que te unas a la egipcia, a la esclava, a esta muchacha. No sé qué piensas, Abraham. Amén, 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 dijo, pero no pidió confirmación. Nada, hermano. Esto es de Dios, es de Dios, es de Dios, dijo enseguida. Es que fácil es violentar la ley de Dios, ¿eh? ¿No tal? ¿No? ¿Usted ha visto cuando la gente dice, pastor, yo creo que esto es de Dios? ¿Ha visto cuando la gente dice, no, yo estoy en la casa, la gente que no se congrega, y empieza a entrar en un mundo de oscuridad, en un mundo de tiniebla, en un mundo de ignorancia? Y ahí la Biblia, cuando se cumple que el diablo se viste como ángel de luz, y no te va a dialogar con el lenguaje de las tinieblas, te va a dialogar con el lenguaje de la luz. Es allí donde la gente se confunde, es allí donde la gente entra en tinieblas. Es que yo tuve un sueño, pastor. Es que una persona me dijo tal o cual cosa. Y empieza la gente a unir cabos. Es que yo siento. ¿Cómo te explicas lo que le pasó a Abraham acá? El padre de la fe. ¿Notan? ¿Entiendes por qué es bueno congregarse? No porque es bueno congregarse. Es un mandato el congregarse. ¿Cómo se confunde tanto una persona? ¿Cómo se confunde Abraham que desciende al mundo? ¿Cómo se confunde Abraham que hace pasar a su esposa por hermana? ¿Cómo se confunde Abraham que terminó en líos con su sobrino Lot y después tuvo que negociar las tierras y todo lo que Dios le había dado como heredad a él, tuvo que... ¿Sabes por qué hay gente que perdió la mitad de su vida? Como Abraham, que perdió la mitad de sus tierras. Por desobediente. Solo por desobediencia. Se nos va la fuerza, se nos va la pasión, se nos va las ganas, se nos va el esmero, no tenemos idea, no fluimos única y exclusivamente por desobediencia. Pero bendito sea el Señor que nos está dando luz esta noche. Y voy a andar rápido para terminar. Capítulo 17. En el capítulo 17. Esto del capítulo 16, déjelo allí, anótelo. Si quiere colocar un título, ponga que la carne con la ley produce fruto de la carne. Los Ismaeles es el fruto de la unidad de la carne con las fuerzas humanas. La carne son las fuerzas humanas. Pervierten la fe. Todo lo que tenga que ver con la fuerza humana pervierte la fe. Pervierte la fe. Y el capítulo 16 termina de esta forma. Quiero que lo lea, por favor, o lo pongan en pantalla. El capítulo 16 termina de esta forma. Termina con un Abraham siendo padre, con dos mujeres, con Sara y Agar. Y el versículo 16 dice, era Abraham, ¿usted está leyendo? Era Abraham de 86. Es decir, han pasado 10 años de los 76 que tenía. O 74, creo. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Sigamos leyendo. Versículo 1 del capítulo 17. Ocurren 5 cosas en estos primeros versículos. Pero el primer versículo dice, era Abraham de edad de... ¿Cuánto hay entre 86, aquí los matemáticos, o entre 86 y 99 años? ¿Cuánto?
13. ¿Sabes cuáles son esos 13 años? La edad de Ismael. Cuando usted comienza a leer el capítulo 17, Ismael ya tiene 13 años. Mira, 13 años. Y el capítulo empieza de esta forma. Era Abraham de edad de 99 años, 13 años más, cuando le apareció Jehová y le dijo 3 cosas. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ya no le dice el escudo. Soy el Dios Todopoderoso. 2, anda delante de mí y sé perfecto. Y 3 le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Y le repite, y te multiplicaré en gran manera. Algo conectó a Abraham con Dios, que dice que Abraham se postró, porque nunca Dios le había hablado de esa forma. 13 años han pasado y dice que Dios se le apareció. Hay 13 años de laguna en que Dios nunca le habló a Abraham. 13 años y se le aparece allí. ¿Ha vivido ese tiempo usted? Cuando pasa tiempo y no escuchas la voz de Dios. Cuando hay momentos que sabes que te has equivocado y no escuchas la voz de Dios. Es decir, sabes que Abraham tiene un logro. Algo que mostrar. Pero ¿cómo le explico a la gente que eso que tengo que para mostrar a los demás parece que no tiene nada que ver con Dios? Porque Ismael no es el prototipo de lo que Dios nos quiere dar, porque la bendición no viene de Ismael, la bendición viene de Isaac. Y le dice, número 1 le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué significa el Dios Todopoderoso? Es el Shaddai. El Shaddai significa el Dios del seno materno, o significa el Dios todo suficiente. ¿Sabes lo que está haciendo Dios con Abraham? Le dice, a pesar de que tú pudiste engendrar un hijo, ¿acaso no confiaste en que yo soy el Dios todo suficiente, que aunque tu esposa es estéril y tú estás avanzado en edad, aún por eso que la Biblia dice en Romano que Dios a Abraham lo bendice, aún siendo viejo, y que a ese que estaba muerto, Dios lo levantó. Es decir, que aún en los momentos de muerte, cuando parece imposible que nosotros podamos tener logros, aún ahí Dios te dice, por eso es la fe, y no son nuestras capacidades. Y Dios redujo a Abraham, ¿sabes qué? Al nivel más bajo. Cuando dice Romano, no dice qué decir. Lo dice Pablo en Romano, que Abraham estaba ya casi muerto. Y de allí Dios lo levantó. Aleluya. Lo segundo que le dice, anda delante de mí. ¿Por qué le dice anda delante de mí? Porque Abraham no iba delante de Dios. Abraham iba delante de Sara. Abraham iba delante de Agar. Abraham iba delante de Lot. Pero no iba delante. No sé si me entiende bien. Hay personas que están antes que Dios en tu vida, que para ti tienen más importancia que Dios. Le dice, anda delante de mí porque hasta el momento no has ido delante de mí. Y lo tercero que le dice, y sé perfecto. Si le dice que sea perfecto, que camine en santidad, es porque Abraham no andaba en perfección, no andaba en santidad. Y cuando Abraham conecta con eso, dice que se postró delante del Señor. Y Dios establece un pacto al cual no me voy a referir, en otra ocasión lo he hecho, que es el pacto de la circuncisión, que es un tipo de compromiso que usted y yo, a través de la sangre de Cristo, hemos hecho. Él fue el sacrificio perfecto, ¿correcto? Pero cuando nos circuncida a nosotros, dice que circuncida el corazón. Y a partir de allí, la vida de Abraham
tuvo un rumbo distinto. Cuando nace Isaac, dice que el muchacho llamado Ismael le pegaba. ¿Recuerdas? ¿Ah? Las obras de la carne no resisten a la fe, no toleran la fe. ¿Cómo explicas muchas de las cosas que tú tienes y no tienes mérito alguno para tenerlas? Gracia de Dios. Es gracia de Dios. Y las fuerzas humanas siempre se van a reír de la gracia de Dios. ¿Y qué hace Dios con Ismael y con Agar? Los despide. Los despide. Y solamente se queda con la fe. Porque la fe es todo lo suficiente. Y termina este relato en el capítulo 24. Versículo 1. Póngase en pie, por favor. ¿Cómo terminamos nosotros? ¿Cómo empezamos? Empezamos en el capítulo 12. ¿Qué decía en el capítulo 12? Dios hizo una promesa a Abraham. Hay un paréntesis. Es tu paréntesis. El proceso, cómo llegar al capítulo 24. Y el capítulo 24 dice, era Abraham ya y bien avanzado en años. Pero ¿qué dice? Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Cómo termina la historia? Dios bendijo a Abraham en todo. Parece increíble que del capítulo 12 lleguemos al capítulo 24, donde lo que Dios prometió, aquel que comienza la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Pero tú tienes que sacarte nota esta noche o esta tarde y ver en qué capítulo de tu vida tú estás. Yo creo que todos salimos del capítulo 12. Ya avanzamos. Algunos llevamos a Lot, algunos llevamos una mente mundana, aún algunos hemos tenido que negociar en el camino ciertas cosas y hemos tenido muchas pérdidas, no solamente económicas, sino emocionales, psicológicas, que fue el caso de Abraham con Lot. Algunos hemos comprendido cuál es el verdadero significado de Melquisedec, en que nuestras finanzas necesitan también ser santificadas por el Señor. Y aún así, con todo eso, viene Dios en el capítulo 15 y se aparece como nuestro galardón, como nuestro escudo. Aleluya. Y con todo eso, algunos, igual aún así, seguimos mezclándonos con el mundo, haciéndole más caso a las obras de las carnes que a las obras del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne. Por eso no le llames bendición a todo, porque no todo es bendición. Hay cosas simplemente que son fruto del esfuerzo humano. Distinto decir que hay cosas que vienen de Dios. Todos tenemos la capacidad de engendrar a Ismael, pero solamente en la simiente divina tenemos la capacidad de poder engendrar a Isaac. Es fruto de la fe y la gracia. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Anda delante de mí y sé perfecto. El Dios El Shaddai significa que Dios es todo lo suficiente que tú y yo necesitamos. ¿Qué significa? ¿Por qué se llama el seno materno? Porque la leche que tiene una madre, los primeros 8, 9, acá tenemos una mamita entre nosotros que está amamantando al bebé, es todo lo suficiente que un bebé necesita. Todas las mamás le dicen lo mismo: señora, no le dé relleno, señora, no le dé agua. Su leche, los primeros 9 meses, tiene todo lo que su bebé necesita. Dios es todo lo suficiente que nosotros necesitamos. No necesitamos Egipto,
No necesitamos a Lot, no necesitamos la casa del Padre, no necesitamos a la parentela, no necesitamos la tierra. Dios es todo lo suficiente que nosotros necesitamos. Padre, te damos gracias esta noche, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.